Ok. ¿Qué entienden ustedes por entorno sociocultural? ¿Qué será un entorno sociocultural? ¿Qué será eso? Las oigo. Una manera de convivencia. Una manera de convivencia. ¿Qué más? Muy bien. ¿Alguien más? Observar las condiciones en las que se encuentran los niños. Ajá, observar la condición de los niños, la cultura, lo que pueden aprender, su capacidad de aprendizaje de la cultura. En el caso nuestro, la cultura ecuatoriana. Cómo está compuesto el ambiente, la flora, la fauna, los animales, el agua, el aire, la contaminación ambiental. O sea, es todo, conocer todos los elementos que lo rodean a nivel de la sociedad y a través de la cultura. Entonces vamos a iniciar con la primera unidad. Vamos a ver dónde está aquí. Que se llama La naturaleza y el ambiente. ¿Todas ven la pantalla? ¿Ven la pantalla? Sí, Ok. sí. Entonces vamos a llamarla naturaleza y ambiente. Vamos a ver qué vamos a aprender de la naturaleza y el ambiente. Vamos a analizar algunos conceptos básicos de esta unidad, tales como ecología, naturaleza, ambiente, condiciones ambientales, recursos naturales, impacto ambiental, aspecto ambiental, contaminación ambiental, capacidad de asimilación de un recurso, ecosistema, sistema, flujo de energía en la Tierra, vertimientos, emisiones atmosféricas y residuos sólidos. Quiere decir que vamos a conceptualizar todos los elementos del ambiente y la naturaleza en la primera clase de hoy. Comenzamos con algunos conceptos básicos de ecología. Se dice que la ecología estudia la relación, interacción e interdependencia entre un ser vivo y el ambiente. Llamamos ser vivo, valga la redundancia, a todo lo que se mueve, animales, plantas y seres humanos. Es decir, que en la medida de que el animal, los animales, las plantas y los seres humanos están interrelacionados, interaccionados y de interdependencia entre ellos, están contribuyendo ecológicamente para que haya un buen ambiente. Por lo tanto, la relación entre un ambiente y un ser vivo lo da la ecología, que es el estudio de los sistemas biológicos. Algunos conceptos básicos, por ejemplo, la naturaleza. ¿Cómo podemos definir la naturaleza? Principalmente partiendo del cosmos en la dimensión espacio-temporal, y a la cual se le llama elementos naturales en el caso del sol, el viento, el aire, los animales, los vegetales, los minerales, los seres humanos, los microorganismos, la luz, la temperatura y el agua. Quiere decir que la naturaleza está para estar compuesta por una serie de elementos que le dan vida a la vida, que le dan vida a los seres humanos. Una serie de elementos que están dentro de una dimensión espacio-temporal, que es la Tierra, y por los cuales esos elementos se van a formar dentro de la naturaleza misma. Por su parte, la naturaleza pertenece a un ambiente. ¿Y qué es el ambiente? Es la sumatoria de las influencias que ejercen los diferentes componentes ambientales de un medio natural determinado y por medio, tal es el caso del espacio físico, donde están representados los elementos naturales, ya sea en la selva, en la montaña, en la playa, en un bosque, allí gravitan algunos elementos naturales. El medio acuático, el medio terrestre, el aéreo, los elementos que forman parte de un lugar determinado y reciben el nombre de factores o componentes ambientales. Entre ellos podemos definir principalmente las condiciones y los recursos. Quiere decir entonces que en la naturaleza están todos los elementos que comparten un medio ambiente. Ese medio ambiente va a estar influenciado por aspectos físicos, por espacio físico, y va a estar influenciado por medios, ya sean acuáticos, terrestres, aéreos, donde se desenvuelven esas tres condiciones de vida. La vida de los animales, de la flora, de la fauna y, por supuesto, lo más importante, del ser humano. ¿Alguna duda, alguna pregunta con los conceptos primarios? ¿Sí o no? No, Inge. No, Lizzie. Ok. Entonces podemos establecer que cuando analizamos el ambiente, debemos analizar los factores ambientales. ¿Cuáles son esos factores ambientales? Primero, las condiciones ambientales, que es lo que da vida a la vida. El aire, la luz, la temperatura, la presión, el pH de los alimentos, de la atmósfera, entre otros. Pero también esas condiciones ambientales van a estar influenciadas por los recursos naturales.
Los recursos naturales renovables y los recursos naturales no renovables. Pregunto, ¿cuáles serán los recursos naturales renovables y cuáles serán los recursos naturales no renovables? Los recursos renovables son todo lo que podemos reciclar. Exacto. Ajá, tales como la madera, el agua, la basura, ¿verdad? Las plantas podemos reciclar, o sea, de ellos se generan vida. Y los no naturales, aquellos elementos que producen productos, maquinaria, el petróleo, el hierro, los metales, la tierra, son productos, la tierra para construcción, son productos o recursos no renovables. Por supuesto, el ambiente debe mantener un equilibrio a través de estos factores ambientales, aire, luz, temperatura y presión, de manera que la Tierra pueda desarrollar o pueda generar tanto recursos naturales renovables para la vida y recursos naturales no renovables para indirectamente servirle a la vida de esos seres vivos que hemos analizado previamente. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, magíster. Ok. El impacto o la externalidad ambiental nos establece que hay una alteración del medio natural donde el hombre desarrolla su vida, ocasionando un proyecto o una actividad que se lleva a cabo. Dicha alteración no aparece si el proyecto o la actividad no se ejecuta. Es decir, la naturaleza es libre. Están los animales, están los árboles, está el aire, está la tierra. Pero cuando el hombre intenta solucionar un problema económico, en esa naturaleza construye edificios, construye maquinarias, equipos, industria. Quiere decir que se produce un impacto negativo en la naturaleza y ese impacto negativo automáticamente va a contaminar el ambiente. Por lo tanto, establecemos que el hombre es el principal agente contaminante de la naturaleza, ¿verdad? Cuando no se cuidan las playas, los ríos. ¿Qué otros elementos podemos analizar que impacte a la naturaleza o al ambiente a través del hombre? ¿Cómo daña el hombre al medio ambiente? Magíster, podemos tomar el ejemplo que hace poco surgió un video para la concientización de no usar a los animales para las pruebas en los productos para las personas. Exactamente, ¿verdad? Ya se está prohibiendo el uso de animales como conejillo de India, puesto que el hombre primero aplica las vacunas a los animales y a través de los años, si resultan, se le aplica a los humanos. Hay un video de un conejito, no sé si lo han visto, que tiene el ojo dañado, la patica dañada, le faltó una oreja que ha sido producto de experimento. Entonces, eso es un impacto negativo que merma contra la vida animal. Igualmente, en algunos países utilizan los cuyes como conejillo de India. En el caso de Ecuador es un alimento, ¿verdad? En otros países usan las ratas, en otros países usan los peces. Entonces, eso impacta negativamente al ambiente porque llegará un momento en que esa especie tienden a desaparecer por el uso irracional del hombre en la búsqueda de solucionar la vida humana, pero no preserva la vida animal. El caso también de las ciguarayas, que están usando para hacer experimentos. Desafortunadamente, en el caso actual, en la pandemia, estamos utilizando al ser humano, ¿verdad? Ya no hay, se ha utilizado en animales, pero es tan la inmediata solución a la crisis, la pandemia, que se están aplicando vacunas sin una experimentación. O sea, se está utilizando al hombre como conejillo de India, porque no hay tiempo de hacer experimentos en animales. Eso, por supuesto, beneficia a la vida animal. Pero en sí, todo lo que atente contra la naturaleza, con los seres vivos, es parte de ese impacto, esa externalidad ambiental, ¿verdad? El daño a la flora, a la fauna, a los recursos hídricos, a los recursos biológicos y principalmente al ser humano. Es parte de ese impacto ambiental o externalidad ambiental que es negativo para la naturaleza del mundo y para la preservación de la vida en la Tierra. Muy bien. Existen también impactos de externalidades positivas, por ejemplo, la generación de empleo. Muchas veces, fíjense el caso de Dubái. Dubái es un país, una ciudad que nació en el desierto hace 70 años. Como yo le mandé el video, Dubái era una nación, pero una ciudad donde era un desierto y solamente vivían pescadores. Pero era necesario que creciera esa zona, que se generara empleo,
que se crearán sitios recreativos de turismo, de hecho, vive desde el turismo y mejores áreas de uso espacial. Sin embargo, ese desierto, igualmente Israel es un país que nació en el desierto hace 73 años, que está independizado y eficientemente han logrado preservar el ambiente y la naturaleza. De hecho, es el primer país donde ya está prohibido el uso de tapabocas, puesto que se ha inmunizado a gran parte de la población, un 90%, es lo que llaman inmunización de rebaño. Entonces, los impactos o las externalidades pueden ser negativas cuando atenta contra la naturaleza, pero también pueden ser positivas cuando esa naturaleza sirve como medio, mecanismo, como fin, para poder generar empleo, crear nuevos sitios recreativos y mejores áreas de uso espacial. Ahora bien, también como tenemos impactos o externalidades positivas, también tenemos impactos o externalidades negativas. ¿Cuáles son? La alteración de masas de agua por arrastre de sedimentos, la alteración de la calidad de alguna corriente de agua usada por la población cuando hay un desvío de los ríos, pero siempre los ríos vuelven a su cauce por orden de la naturaleza. Destrucción directa de la vegetación, contaminación por emisiones vehiculares, el monóxido de carbono que emiten los vehículos, principalmente los autobuses, es un gas muy contaminante. Deterioro estético por intrusión visual, destrucción de puntos de interés geológico y la contaminación por aceites, grasas, combustible. Entonces, fíjense que lamentablemente son más los impactos o externalidades negativas que los propios impactos o externalidades positivas. ¿Qué otras externalidades positivas ustedes pueden mencionar u otros impactos o externalidades negativas ustedes puedan mencionar? No oigo. Marjorie, necesito que intervenga, por favor. Un impacto positivo sería que tal vez nos hace avanzar como sociedad, en sí nos hace avanzar como humanidad, pero asimismo lo negativo es que, pues, como se dice, hay que, ¿cómo lo puedo explicar? Se va sacrificando ciertas cosas que también con el tiempo van tomando. Claro, exactamente. Por ejemplo, cuando se explota un pozo petrolero, una tierra donde se presume que hay petróleo, entonces se va explotando y queda allí el hueco. Eso va dañando la capa vegetal, va dañando a la zona animal que viven de esa zona donde hay explotación de petróleo. Fíjense las minas en Ecuador, las minas de oro. Muchas de esas minas no se consigue suficiente oro, sin embargo, queda el daño a la tierra, queda el daño a la ecología y no genera empleo. Esos son impactos de externalidades negativas. Cuando hay derrame de petróleo por parte de los buques en ultramar, claro, muchas veces no es a propósito, pero eso es un daño al medio acuático. ¿Okay? Entonces, más son los impactos negativos que los propios impactos positivos. La emisión de gas carbónico a la atmósfera, lo que genera una lluvia eléctrica. ¿Ve? La emisión de gases por parte de empresas contaminantes que no tienen filtros en sus instalaciones. El agua residual de las empresas contaminantes que va a los ríos. Entonces, son una serie de impactos negativos que van dañando poco a poco a la humanidad, a la vida humana y a la vida animal y vegetal. Pero también eso no se presenta en el momento. Las consecuencias son de largo plazo, 10, 15 o 20 años, y por supuesto eso va a atentar contra el futuro de las generaciones por venir. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Magíster, en sí podríamos decir que cada impacto positivo siempre va a arrastrar, siempre va llevando algo negativo, sea de corto o largo plazo. Sí, exactamente, porque muchas veces sí, ese impacto positivo puede beneficiar a la humanidad, pero puede dañar a la flora y a la fauna. Entonces hay que medir de qué forma ese impacto no dañe a ninguno de los seres vivos, ni a la flora, ni a la fauna, ni a la vida animal, ni a la vida humana. Entonces, muchas veces se sacrifica el medio ambiente por darle solución a la vida del humano, como lo vemos con los animales, incluso con las plantas también,
o con los recursos hídricos y los recursos forestales. Entonces, poco a poco vamos eliminando. Fíjense el caso de la abeja. La abeja hoy en día, al desaparecer la abeja, que es la que produce miel, según algunos científicos, desaparecería también la vida también desaparecería la vida humana y la vida animal, porque la abeja es la que transmite de flor en flor el polen, que es la que fertiliza la producción de néctares y la producción de miel, que es un gran sustento para la vida. Entonces, en la medida que se van perdiendo, van desapareciendo los animales, o se van extinguiendo, también va desapareciendo la vida humana. Otro concepto básico es el aspecto ambiental. Dice, un elemento o una actividad que generará una condición adversa al medio ambiente, como lo decíamos, como usted lo planteaba, beneficia a un ser vivo en detrimento de otro ser vivo. Trae el caso del radio, o sea, a través de la radioactividad, beneficia en la solución del cáncer, beneficia en la solución de la desaparición de tumores, beneficia en la generación, la radioactividad beneficia al aspecto para tomar los rayos X, la resonancia magnética, pero también a largo plazo la persona que está expuesta a esa radioactividad, poco a poco se va muriendo porque le da cáncer o le da leucemia o alguna otra enfermedad. Entonces, ese aspecto ambiental hay que analizarlo. Por ejemplo, las personas que trabajan en una bomba de gasolina y distribuyen gasolina tienen que tomar todo el tiempo leche para poder evitar plomo en la sangre. Son personas que deben tomar hasta 4 y 5 litros de leche para poder evitar que cuando inhalan ese gas de la gasolina, eso va a afectar directamente el plomo en la sangre. Aquí también vemos una persona que está trabajando en una fundición de metales. Eso también, esos olores, esos gases, también van dañando la vida. Entonces hay que usar el traje especial de manera que beneficia a la economía, pero también beneficia la salud de esos trabajadores. Fíjense aquí cómo esta empresa emite gases, sobre todo las empresas de químicos, emiten gases que van dañando la capa atmosférica y también va dañando la salud de los trabajadores, incluso los de sus familiares. Y esa es parte de ese aspecto ambiental. Entonces podemos inferir que va a existir una contaminación ambiental. Por lo tanto, ¿qué es la contaminación ambiental? Son los procesos que alteran el equilibrio ambiental en un lugar determinado y cuya intensidad es tan fuerte que supera los límites de la tolerancia. Los elementos naturales allí presentes y provocan su deterioro, su muerte o extinción. Quiere decir que la contaminación ambiental tiene medidas como poder ser menos impactada, ¿verdad? De manera que no dañen de forma intensamente y quitan elementos de tolerancia. O sea, puede haber basura. Ahora, lo importante es que esa basura no contamine. Hay que clasificarla, ¿verdad? La basura hay que clasificarla en desecho sólido, desecho seco o abono orgánico para las plantas. Eso, por supuesto, lamentablemente se da mucho en los países desarrollados. Sin embargo, en los países subdesarrollados todavía no tenemos la cultura del reciclaje de la basura. Y eso poco a poco va dañando, va deteriorando el medio ambiente, generando la muerte y la extinción de los seres vivos. Es parte de esa contaminación ambiental que aún no ha podido ser controlada. Yo recuerdo hace muchos años cuando yo visité México, que al bajarme del avión yo sentí un fuerte impacto en la respiración. Y por supuesto México es una ciudad demasiado contaminada y entonces me indicaron que los primeros días tenía que usar mascarilla para poder adaptarme al clima de México y a la contaminación de la Ciudad de México. Y cuando me quitaba la mascarilla estaba negra del monóxido de carbono que uno inhalaba. Afortunadamente solamente duró allí 15 días de vacaciones, pero se siente el impacto como si fuese oler una bomba lacrimógena o oler vinagre. Es muy fuerte el olor a la misma contaminación ambiental. Bien. Capacidad de asimilación de un recurso natural, otro concepto. Es el comportamiento del recurso que al recibir una carga contaminante la puede eliminar o asimilar por medios naturales, es decir, con la temperatura local, caudal, presión, oxígeno disuelto, microorganismos presentes o la condición de flujo, entre otros. Aquí observamos, ¿verdad?, cómo los afluentes, aquí por supuesto van los desechos sólidos, los desechos que lamentablemente van a dañar esa agua, van a contaminar esa agua.
pero también es allí parte del Estado y de la industria en preservar y evitar que ese caudal de contaminación pueda ser disuelto en los ríos, de manera que se pueda asimilar una contaminación mínima no mayor al 5% de esa contaminación. Entonces, parte de la política de Estado, preservar esos recursos orgánicos, esos recursos hídricos, y por supuesto preservar la vida de animales, plantas y de los seres humanos. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? ¿Nada? Bien. ¿Qué es para usted un ecosistema? ¿Qué se entera por ecosistema? El ecosistema es todo lo que nos rodea a las personas. Exactamente, un ecosistema es la composición orgánica de todos los elementos que rodean a un sistema de vida. ¿Verdad? Otro concepto puede ser la comunidad de relación con el medio ambiente inanimado que actúa en conjunto. Cuando vamos de paseo a un bosque, a una playa, a un río, a un volcán, estamos dentro de ese ecosistema. Por su parte, el ecosistema tiene dos componentes, los componentes bióticos que generan vida y los componentes abióticos que también generan vida, pero solo que satisfacen la carga orgánica a esos seres vivos. Y entre los componentes bióticos están los productores, tales como las plantas, que generan clorofila, están los consumidores, que somos nosotros, y los animales de primer orden son los animales herbívoros, de segundo orden son los animales carnívoros, y de tercer orden los grandes carnívoros. En el caso de los consumidores, nosotros, por supuesto, somos carnívoros, prácticamente por excelencia. Igualmente, los animales salvajes también son carnívoros. Ahora, existen otros componentes abióticos que de una u otra forma también generan vida y generan calidad ambiental, tales como el clima, la altitud. El caso de Ibarra tiene un buen clima, tiene una buena altitud, 2.200 metros. El suelo de Ecuador es un suelo volcánico propicio para la producción de frutos, de vegetales, para el mantenimiento del ganado. La erosión es un componente abiótico, pero lamentablemente es negativo porque se erosionan los ríos y las montañas, los sedimentos que quedan en los ríos, la evaporación, que es el agua se evapora y se convierte en lluvia, la gravedad, la presión atmosférica y la radiación solar, que en Ecuador es bastante fuerte la radiación solar, por la cual tenemos que cuidar. Entonces, en la medida que ese ecosistema se desarrolle, los seres vivos tenemos que cuidarnos de efectos adversos, tales en el caso de los componentes abióticos, tales como la radiación solar, la presión atmosférica, los sedimentos y la erosión de las tierras. Sin embargo, podemos establecer que los componentes bióticos son los que van a preservar la vida. En el caso de las plantas, a través de la clorofila que genera las frutas, genera las flores y genera mucho oxígeno para todos los seres vivos. Esa es parte del ecosistema, todos los elementos naturales que nos rodean, que de una u otra forma hay que optimizarlo para que esa vida pueda preservarse. ¿Y qué es un sistema? Un sistema no es más que un mecanismo de relación, interacción, interdependencia regular existente entre un grupo de elementos que actúan como un ente unificado. Por supuesto, la Tierra es un sistema biológico, un sistema ecológico, donde convive la interrelación de seres vivos, ya lo hemos mencionado. Aquí también vemos como este sembradío, ¿verdad? Está siendo mejorado por el sistema de riego. Aquí vemos las montañas, ¿verdad? Que hay un sistema de riego natural, que es la lluvia a través de aquí nos refleja el arco iris. O también puede ser un sistema mecanizado para poder generar recursos hídricos a aquellas zonas de tierra que no están cercanas a un río y por supuesto el regadío debe ser artificial y no natural, así como en este caso. Entonces, esa es parte del sistema cuando conviven tanto seres humanos como maquinarias, equipos, en pro de la naturaleza, de manera de poder generar alimentos a la subsistencia de los seres vivos. ¿Qué otro concepto ustedes me pueden generar del sistema? ¿Qué otro concepto podemos analizar dentro del concepto del sistema? No oigo nada. Toda la vida. Ya que se me fueron, vamos a ver.
¿Quién me da un concepto de sistema? De su propia inspiración. ¿Qué será un sistema? En sí sería, el sistema es todo lo que se relaciona entre sí, por ejemplo, como nos estaba indicando en las imágenes, que hay tres formas de, pues la forma del riego, la otra es la forma natural lo que lleva y la otra es la mecanizada. Entonces, entre ellos se relacionan para un mismo objetivo, es lo que entendí. Quiere decir que un sistema persigue el cumplimiento de fines y el logro de objetivos. Por ejemplo, un sistema empresarial. Una empresa es un sistema donde conviven recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, cuyo propósito es de una empresa generar producción, ofrecer bienes y servicios, ¿ok? A través de esa combinación del recurso humano y del recurso material. Asimismo, la naturaleza también provee de elementos, ¿verdad? Que pueden ser, que son los recursos vivos, ¿ok? El hombre, ¿verdad? Que se satisface de la producción alimenticia que generan los animales tales como la vaca, la gallina, el cerdo, es parte de un sistema ecológico. Y también de lo que le provee la tierra a través de la producción de productos agrícolas. Es decir, que dentro de un sistema se benefician todos los agentes que lo componen. Si no, no sería un sistema. En el caso de la empresa, se beneficia el dueño de la empresa, los trabajadores, los clientes y los proveedores. En el caso de la naturaleza, nos beneficiamos todos los seres vivos, los seres humanos, la flora y la fauna. Entonces, esa es la composición de un sistema. Todos los elementos que relacionados entre sí van a generar calidad de vida a esos elementos. Algunos aspectos a considerar desde el punto de vista funcional de un sistema son los siguientes. Dice que los elementos que lo constituyen son cada uno de los componentes particulares del sistema. Es decir, que el ambiente se considera tanto el ambiente exterior como el ambiente interno. En el caso de la Tierra, el ambiente interno está compuesto por todos los países, sus habitantes, sus recursos geológicos, biológicos, sus recursos naturales, financieros y materiales. Y fuera de la Tierra también existe un universo que es un ambiente. Ese universo está compuesto por los planetas, por las estrellas, que de una u otra forma dan vida a la Tierra. El Sol da vida a la Tierra. La Luna también da vida a la Tierra. Sin embargo, no deja de ser un ambiente o un sistema externo que de una u otra forma la Tierra gravita alrededor del Sol y que reciba tanto horas de día, horas de nocturnas como horas diarias. Entonces, hay que analizarlo desde ese punto de vista. En cuanto a la estructura, describe el ordenamiento, distribución y disposición de las partes o elementos constitutivos del sistema, con base en las características físicas, químicas o fisiológicas, lo cual facilita su identificación y le garantiza conservar su estabilidad y permanencia en la dimensión espacio-temporal. Por ejemplo, el ser humano es un sistema, es parte del ambiente. ¿Cuál es la estructura del ser humano? Tiene el sistema endocrino, un sistema neurológico, un sistema nervioso y un sistema alimenticio, o sea, un sistema gastrointestinal, un sistema reproductor. Quiere decir que el ser humano también es parte del sistema que compone, junto con el ambiente, una estructura. Y principalmente, todo sistema tiene una función. ¿Por qué? Pues la función explica el papel que desempeña cada uno de los elementos del sistema. Es decir, la actividad que realiza, por ejemplo, una empresa tiene una función que es la de producir bienes y servicios, maximizando sus beneficios y minimizando los gastos. El ser humano también tiene una función que es preservar la vida, alimentarse bien, tener calidad de vida, dormir las horas establecidas por la Organización Mundial de la Salud, que son 8 horas. De esa forma, preservará su vida y podrá ejercer un mejor estudio, un mejor trabajo y colaborar con el espacio de dimensión de la Tierra. Los animales también, sobre todo los animales que nos proveen de alimento, la vaca, la gallina, el cerdo, entre otros animales. Quiere decir que cada elemento de un sistema está compuesto de su estructura, su calidad de vida y de cómo va a generar esa vida y va a desarrollar esa vida. Entonces, esos son algunos elementos de un sistema y que la principal importancia de un sistema es que genera vida, calidad de vida y preservación de la vida. ¿Alguna duda o pregunta? No copien nada de esto. Esto va a aparecer en su plataforma. Igualmente va a ser enviado al grupo de WhatsApp.
¿Dudas, preguntas con esos conceptos básicos? ¿No hay dudas? Bien. No, Concepto básico de ecología, clase de sistemas. Dice, para su estudio, los sistemas se clasifican con base a la composición y según el flujo de energía. ¿Cómo recibe energía ese sistema? Según su composición, los elementos se clasifican en bióticos y abióticos, ya los vimos. Los bióticos son las plantas y su clorofila, ¿okay? Y los seres vivos, seres carnívoros, no carnívoros, seres pequeños, seres grandes o animales grandes, animales pequeños. Y los abióticos, ¿verdad? Como lo establece aquí, son aquellos elementos carentes de contenido celular y que no contienen materia orgánica, como el aire, el agua, la luz y todos los minerales. Así que los minerales son abióticos, ¿verdad? Por su parte, los bióticos son células materiales protoplasmáticas capaces de producir materia orgánica, como los microorganismos, los virus, las bacterias, las plantas y los animales superiores o animales grandes. Esos son los bióticos. ¿El ser humano será qué? ¿Biótico o abiótico? ¿Es biótico? Es biótico porque está compuesto de vida. A diferencia del aire, el agua, la luz y los minerales que no tienen células, pero no tienen vida, pero preservan la vida, contribuyen a la expansión de la vida. Bien. Según el flujo de energía, los sistemas se clasifican en abiertos y cerrados. Podemos decir que un sistema está compuesto por unos componentes, ¿verdad? Dentro del subsistema, y ese sistema tiene insumos y salidas, tiene insumos y productos. Podemos también decir que un sistema tiene entrada y salida. En la entrada, en el caso de la información, la energía y los recursos que se desarrollan en ese sistema como ambiente externo, y surge la salida también de información, sistema de recursos. Por ejemplo, una empresa o un sistema. ¿Qué recibe la empresa? Materia prima, insumo. Y a través de ese proceso de transformación surge el producto. Por ejemplo, una fábrica de pantalones, la entrada será los insumos, será algodón, será los cierres, los botones, entre otros. Y se transforma dentro del sistema el producto final que va a ser el pantalón, que va a ser la salida. Y así que todo sistema está compuesto de una entrada y una salida, de un insumo y de un producto, como le llamamos en inglés, de un input y un output. Eso es un sistema. Entonces, existen sistemas abiertos y sistemas cerrados. Los sistemas abiertos son aquellos que requieren un flujo constante de energía proveniente del ambiente solar, pero del ambiente exterior, para alcanzar y conservar determinadas características de funcionalidad. Por ejemplo, la Tierra es un sistema abierto, recibe energía del Sol para preservar la vida, para producir alimentos, para producir energía solar, ¿verdad? Y una empresa también es un sistema abierto, un país es un sistema abierto, quiere decir que va a haber elementos de entrada y elementos de salida. A diferencia de los sistemas cerrados o cibernéticos, que estos disponen de un mecanismo de autorregulación para su funcionamiento, de tal forma que parte de las salidas de energía son utilizadas para controlar parte de las entradas futuras del sistema. Por ejemplo, una lavadora es un sistema cerrado, porque la lavadora se funciona a través de un chip y yo puedo controlar regular el agua, puedo controlar el tiempo de lavado, puedo controlar cuándo se va a prender y cuándo se va a apagar. Incluso yo desde mi trabajo, yo me puedo venir, dejo la ropa en la lavadora y desde mi trabajo yo puedo controlar cuándo empieza a lavar y cuándo termina de lavar. ¿Okay? Un secador de lavaplatos automático. Es decir, que los sistemas cerrados son aquellos que se manejan a distancia. ¿Okay? Por supuesto, reciben energía, principalmente energía eléctrica, y pueden controlar tanto las entradas del sistema y pueden controlar la salida del sistema. Aquí observamos en este diagrama cómo a través de un condensador yo puedo manipular el inicio de una maquinaria, puedo manipular el evaporador y puedo manipular ese condensador de esa maquinaria. Es decir, que un sistema cerrado está provisto de mecanismos eléctricos o electrónicos y por supuesto de la automatización. A diferencia de un sistema abierto que está referido más a los sistemas naturales, donde hay entrada y salida y es un proceso continuo. En cambio, un sistema cerrado es un proceso que tiene solamente inicio y fin.
¿Alguna duda o alguna pregunta con respecto a los sistemas abiertos y los sistemas cerrados cibernéticos? Sí, magíster. En cuanto a por ejemplo, hay aparatos que funcionan a base de los rayos del sol. ¿Esos aparatos son de sistema abierto o de sistema cerrado? Ok, los aparatos que trabajan con energía solar son sistemas cerrados. ¿Por qué? Porque ellos durante el día, al salir el sol, empiezan a trabajar, pero a las 6 de la tarde, cuando cae el sol, ellos automáticamente se desconectan, no siguen funcionando. Tal es el caso de los vehículos, o las bicicletas, o las motocicletas que trabajan con luz del sol. Algunos pueblos en los países desarrollados tienen mecanismos de acción para remover tierra o para succionar agua de la tierra a través de esas plantas solares. Entonces podemos establecer que son medios cibernéticos, pero controlados por el sol, que son sistemas cerrados. Ahora, serían abiertos si funcionan las 24 horas, o también serían abiertos cuando están destinados a producir permanentemente energía solar. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? No hay duda, no hay pregunta. Fíjense lo que dice aquí, un flujo constante de energía, ¿verdad? Esos paneles solares no reciben flujo constante de energía. Su energía solamente la reciben desde que sale el sol hasta que se oculte el sol. Por eso es un sistema cerrado o cibernético porque actúa en ciertas horas establecidas. ¿Dudas, preguntas? Bien. Trayectorias de la energía y de la materia en ecosistema. Dice, un ecosistema es una realidad ecológica en la cual la materia y la energía están en proceso de transformación constante. Quiere decir que en un ecosistema hay transformación, no hay destrucción de energía, la energía se transforma, se transmuta, mas no se destruye. La energía proveniente del sol es captada y transformada por las plantas en energía química. De allí que la industria farmacéutica, todos sus medicamentos surgen de esa energía química de las plantas. Al igual que en épocas ancestrales, nuestros indígenas curaban las enfermedades de los indígenas a través de plantas o machucar plantas. Hoy en día la industria farmacéutica sigue manteniendo esos principios activos de las plantas. Estas a su vez sirven de alimento a los animales, los animales son devorados por humanos y se mantiene la cadena alimenticia. ¿Okay? Quiere decir que los animales se alimentan de plantas, los seres vivos, los humanos se alimentan de animales y se mantiene esa cadena alimenticia, o los animales salvajes se alimentan de los animales más débiles, en el caso de la selva. Cuando todos mueren, la materia orgánica es mineralizada de nuevo, tomada por las plantas y así continúa el ciclo de materia de forma definida. Pues es que cuando los seres vivos mueren, ¿verdad? Se dice que no es importante enterrar a los seres vivos, ¿okay? En cementerio, en el caso de los humanos, sino más bien incinerarlos y ese polvo de ceniza llevarlo como abono a una planta, de manera que esa planta crezca y sea un símbolo de vida de ese ser que se nos fue. Igualmente los animales, nuestras mascotas cuando fallecen, es preferible enterrarlo en el patio de la casa porque eso va a ser parte del alimento a la tierra. Entonces, esa parte de esa energía que se transforma de un ser vivo que muere y se mantiene en el ecosistema. Y si la materia sigue una trayectoria cíclica, pero la energía es abierta. Esta llega en forma de luz, pero se genera en forma de calor. Entonces, esa es parte de esas trayectorias. Quiere decir que todo ser vivo, cuando desaparece, tiende a generar vida siempre y cuando sea bien utilizado ese fallecimiento. ¿Quién me puede interpretar este precepto? Dice, la materia sigue una trayectoria cíclica, pero la energía es abierta. Esta llega en forma de luz, pero se genera en forma de calor. ¿Cómo será eso? O sea, sería que mientras estamos en los humanos en un foco, tengo que es bastante. Exactamente. Cuando encendemos un foco, ¿verdad? Llega en forma de luz. Pero ¿qué pasa cuando ese foco tiene horas encendido? ¿Qué nos genera? Nos genera calor.
¿cierto? Igualmente, cuando un ser humano también empieza a hacer ejercicio, o sea, siente la frescura, se siente feliz, pero llega a 2 horas que hace ejercicio, ese cuerpo genera calor. Quiere decir que todo cuerpo que es impactado por la energía, a la larga va a generar calor. Recibe luz, pero se genera calor. Igualmente una lavadora. Una lavadora se enciende, perdón, se encienden los contactos y a la larga genera calor. Un horno microondas también genera calor. Igualmente una cocina, se prende, se enciende la llama, nos genera luz, pero a las 3 horas que yo estoy cocinando un hervido, un sancocho, ahí lo que va a salir es mucho calor. Igualmente pasa con el sol, ¿verdad? El sol refleja los rayos perpendiculares hacia algunos países tropicales y eso genera mucho calor. A diferencia en los países latinoamericanos donde poco llega el sol y se produce mucho frío. Quiere decir entonces, en conclusión, que toda energía genera primeramente luz y posteriormente genera fuentes de calor. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, aportes? No todas a la vez, por favor. Por Yo una. tengo un aporte. Yo hace poco vi que, no me acuerdo en qué país es, pero están haciendo un proyecto donde a las personas muertas, en vez de, como dijo usted, no enterrarlas como se lo hace habitualmente, esta empresa le vende un árbol a la familia y le entierran a la persona pues en una parte y le venden el árbol. Entonces el árbol va creciendo conforme el cuerpo humano se vaya descomponiendo. Entonces, para mí puede ser una idea muy innovadora y muy que va a ayudar igual al ecosistema y también es una manera bonita de recordar a la persona. Sí, sí, esa es una ley en Canadá. En Canadá, el gobierno contribuye en asimilar todos los gastos funerarios a las personas que deciden incinerar a sus familiares fallecidos y esas cenizas les son entregadas como soporte y como fue nutriente de un árbol, el árbol que quiera la familia. Por ejemplo, yo quiero un árbol de mango, entonces las cenizas van insertas, mezcladas con tierra y yo puedo sembrarlo en el patio de mi casa. Como les decía anteriormente, eso va a ser nutrir la tierra, me genera un alimento y es el símbolo de que la persona todavía vive cerca de nosotros. Es un principio de simbolismo. Y eso debería ser porque la tierra está muy deforestada. Entonces, un cuerpo que va a ser un cementerio, o sea, ¿a qué va a alimentar? A los gusanos. Y a la larga ese cuerpo se descompone y allí no surge nada porque, está una urna que lo está protegiendo. Entonces, ahora, si fuese así, un cementerio donde se depositaran tantos árboles, eso sería un bosque. ¿Ok? Entonces, es importante verlo desde ese punto de vista. Pero sí, tengo entendido que fue en Canadá que se establece como una ley no obligatoria, pero sí para aquellas familias que quieran preservar la presencia de un familiar recientemente fallecido y verlo siempre. Y más hoy en día con esta pandemia donde se nos han ido muchos amigos y muchos familiares y es bueno plantear ese mecanismo para seguir controlando y ayudando al ecosistema mundial. Muchas gracias por su aporte. Muy buena observación. Aquí vemos la trayectoria de la energía y la materia prima del ecosistema. Fíjense que la energía, ¿dónde está? Aquí, perdón. La reciben las plantas. Las plantas se nutren ¿de quién? Los animales se nutren de esa planta. Los animales respiran. Esos animales pequeños son alimentos para los animales grandes que siguen respirando. Ahora, esos animales, las plantas, lo podemos llamar productoras. El conejo sería el primer consumidor de esos frutos. El lince sería el segundo consumidor que se come al conejo o a la liebre. Y a su vez, esa planta va a generar nutrientes, va a haber un escape por lixivivado, o sea, un escape cuando parte de esas semillas se caen al suelo y generan otras plantas. ¿Sí? Y ese lince, como vemos aquí, al descomponerse y fallece, va a la tierra que también va a ser nutriente para una nueva planta. Ahora, parte de ese mecanismo se pierde en los procesos metabólicos. Es decir, que entonces lo que está sombreado en amarillo son flujos de energía a nivel de respiración,
del conejo o de la liebre, del lince, a nivel de ellos como consumidores, y también va a ser el ciclo de la materia de cómo este animalito va a ser alimento para este animal, pero también ambos van a ser alimento para aquí, para la tierra, para poder seguir produciéndose, pues, ojalá sean árboles frutales. En conclusión, podemos establecer que existen cadenas atróficas que a través de la respiración van a generar alimento tanto para la tierra como también a futuro para el ser humano. Claro, nosotros comemos lince, pero casi, si aquí fuese una vaca que come, qué sé yo, bueno, la vaca no come ratones tampoco. Pero, ¿qué animales se comen otros animales y nosotros lo podemos comer? Que animales que no sean herbívoros, pero que se puedan comer, ¿cuáles serían? ¿Puedes repetir la pregunta? Me dijiste, no lo digo. ¿Qué animales comen otros animales, pero nosotros lo podemos comer? El león. No, pero nosotros comemos león. El ¿Qué león no animal? comemos nosotros. Ah, No. yo le dije, no podemos. El león no, porque nosotros no comemos león, pero el león sí se come otros animales. Ahora, ¿qué animales comen animales más pequeños y nosotros lo podemos comer? ¿Cuáles Las serán? gallinas. La gallina. Una gallina. Bueno, la gallina se come una lombriz y podemos comer la gallina, exacto. Aquí se produce una trayectoria de energía en materia a nivel de ecosistema. La gallina come insectos y nosotros también comemos gallina. Entonces, esa es parte del ciclo de la vida que se transforma en cadenas tróficas. Existe un ciclo de la materia, pero también existe un flujo de energía. ¿Bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No hay dudas? No, magíster. Bien, aquí lo vemos también de esta forma, fíjense. Recibimos energía solar, ¿verdad? Y también hay minerales. Los minerales, por supuesto, gran parte de esos minerales se pierde y gran parte de esos minerales, vía de la energía solar, es producción. ¿Ok? Parte de esos minerales también contribuye a la ampliación de los productos en plantas verdes y esos productos en plantas verdes son productos de la energía de calor. Ahora, esas plantas verdes las consumimos, ¿verdad? Y los consumidores o decomponedores, que somos los animales o microorganismos, sobre todo en el campo donde no existen letrinas, donde no existen baños, gran parte de la población hace sus necesidades en la tierra y eso es parte también a la composición de los minerales. Sin embargo, también se produce energía de calor. Igualmente los animales que defecan en la tierra, muchas veces muchos de los animales en sus excrementos contienen semillas, ¿verdad? Que al caer al suelo agrícola van a producir árboles o naturaleza. Entonces, todo es un ciclo de vida, ya sea la energía solar, los minerales y también esa energía de calor. Es decir, en conclusión, que cuando la energía solar influye en los seres vivos, se produce una energía de calor. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas? ¿No? No, magíster. Aquí vemos al sol. El sol cae ¿sobre quién? Sobre las plantas que son productoras. Ellas generan calor. Esas plantas que generan alimentan a los consumidores. También los consumidores generamos calor. ¿Ok? Cuando los consumidores, lamentablemente, somos descomponedores, generamos calor. Cuando vamos a defecar, eso genera calor. Pero si defecamos en un suelo agrícola, esos nutrientes inorgánicos van a producir más plantas productoras o más árboles productores. Entonces aquí observamos de forma de que esa energía convierte a la materia, que ya sea los árboles o los seres humanos, en proveedores de calor, en proveedores de nutrientes inorgánicos, en forma de excremento. ¿Bien? Ok. Entonces vamos a ver cómo influye ese flujo de energía en la Tierra. Y desde el punto de vista energético, la Tierra es un sistema abierto, como se lo decía anteriormente, porque tiene a sus habitantes, pero también tiene un universo que lo rodea. Para que la vida pueda existir, la Tierra debe recibir constantemente la energía que proviene del Sol y producir salida de energía calorífica que pasa en el espacio exterior.
La energía solar mantiene todos los procesos vitales del ecosistema Tierra, como lo vemos en la gráfica. La energía solar se irradia a la Tierra, pero la atmósfera evita que parte de la radiación solar llegue a ella, hasta ella. Por eso es que los seres humanos respiramos, porque tenemos oxígeno. Los rayos solares no nos impactan en forma negativa en nuestra piel, porque hay filtros a nivel de la atmósfera que protegen a la vida en la Tierra. Solamente alrededor del 50% de la luz del sol llega a la parte superior de la atmósfera de la Tierra, que continúa realmente de la superficie. El calor procedente de la Tierra se está desprendiendo constantemente hacia el espacio exterior. Es lo que establecemos como la capa de ozono. La capa de ozono debe estar cerrada. Lastimosamente, por la exhalación de los gases industriales, esa capa de ozono se va abriendo, se va debilitando, estableciendo que ingresen más rayos solares que atentan contra la vida en la Tierra. Entonces, a nivel de la Confederación de Kioto, que es preservar el ecosistema mundial, se están estableciendo medidas de manera que las empresas puedan tener filtros industriales para que esa gasificación no impacte en forma negativa a la capa de ozono. Aquí vemos el flujo de energía en la Tierra. Hay un tipo de energía que sería la energía solar, que se transforma en otro tipo de energía, y esa transformación la conocemos como el calor. Dice: la primera ley de la termodinámica concierne la conservación de la energía. Establece que la energía no puede ser creada ni destruida, sino que es transformada de una forma a otra. Por ejemplo, la energía eólica, que es la energía del aire, que se transforma en energía eléctrica para llevar a cabo la actividad transformadora de las empresas. Aquí veo también la luz solar, como es usada por la red trófica en trabajar, pueden ser paneles de luz solar, y eso va a generar calor de bajo nivel a la maquinaria, a los vehículos, a las bicicletas, entre otros. Y la segunda ley de la termodinámica indica que siempre que la energía se transforma de una a otra, parte de ella se convierte en calor de bajo nivel. Lo importante es que exista energía. Igualmente nosotros estamos compuestos de energía, ¿verdad? Cuando decimos me siento muy energético, es porque estoy bien alimentado, tengo calidad de vida, duermo las 8 horas. Nosotros también generamos calor, por eso es que la temperatura del cuerpo humano está entre los 36 grados, y eso es parte de esa energía, parte del calor que transmitimos a nuestro alrededor. ¿Dudas, preguntas? ¿Aportes? Aquí vemos cómo la Tierra recibe luz solar y también genera calor de bajo nivel, o lo que es la radiación infrarroja. Y aquí también lo vemos. Como les decía, está la capa de ozono, entra la energía solar, y si esa capa de ozono está cerrada, ¿verdad? No entra la irradiación. Ahora, existen elementos radioactivos, elementos que impactan o dañan esa capa de ozono, tales como las nubes de polvo atmosférico o el vapor de agua. Y eso va a influir en los vegetales verdes. Quiere decir que un porcentaje de esta energía solar se transmite a través de la capa de ozono hacia la biosfera. Es decir, pasa de energía solar y se transforma en energía química a través de los vegetales verdes. Por eso se recomienda tomar muchos vegetales verdes, jugos verdes, y lo que es todos los elementos verdes de la naturaleza, porque ellos nos van a proveer de energía, nos van a proveer de agua, y igualmente de los nutrientes de la tierra. Quiere decir entonces que esa capa de ozono está compuesta en la atmósfera e impide que esa energía solar atente directamente contra la población, porque existe otra capa que es la biosfera, y es la que va directamente a energetizar a esos vegetales verdes. ¿Dudas, preguntas? ¿No? No me dijiste. ¿Qué hora es ahorita? 12:45. Ok, nos queda media hora. Flujo de energía en la Tierra, aquí la vemos otra vez. Vemos el Sol, que genera radiación solar, ¿verdad? Una parte de esa radiación solar, a chocar contra la biosfera, genera energía de vuelta al espacio, y otra determinada a través de la atmósfera mediante la troposfera, con alto contenido de, ¿qué será esto? ¿Cómo se llama ese símbolo en química?
¿Cómo se llama ese símbolo en química? Alto contenido en Dióxido de carbono. el dióxido de carbono, que es dañino para las plantas y para los seres vivos. Esa energía es absorbida por la atmósfera de vuelta a la Tierra y la energía reflejada por la Tierra. Quiere decir que gran parte de ese dióxido de carbono atenta contra los seres vivos. Ahora, importante que poco porcentaje ingrese a la Tierra porque la capa de ozono está dañada y que gran porcentaje regrese en forma de energía y sea devuelta al espacio. Aquí vemos también un flujo de energía en la Tierra. Y si alrededor del 30-35% de la radiación reflejada por las nubes, los océanos o la superficie terrestre y la distinta capa de la atmósfera, esta radiación se le hace hacia el exterior. Por ejemplo, Esmeralda. Esmeralda es una provincia netamente caliente. Hay mucha humedad porque es una costa y constantemente el mar está siendo absorbido, se convierte en gas y luego se revierte en forma de lluvia. Y eso es parte de esa conversión de energía, de agua convertida en gas o convertida en aire. Luego viene la radiación de la onda corta, visible infrarroja, donde establece que el 25% de la radiación es absorbida por la atmósfera y el 45% por la superficie de la Tierra. Es decir, que es gran parte dañina. Los rayos gamma, los rayos X, que son rayos de radioactividad, y la radiación ultravioleta. Por eso es importante mantenernos cuidados a través de polvos o a través de cremas de antiarrugas o cremas para evitar la radiación atmosférica y esos rayos ultravioleta que tanto nos daña la piel y que puede causar cáncer de piel, sobre todo en las personas blancas, cuya piel es muy débil y no tiene casi melatonina. Aquí observamos, ¿verdad?, cómo la radiación infrarroja de onda larga emitida por la superficie terrestre hacia la atmósfera, cómo se revierte en forma de gas y luego vienen las lluvias, o se convierte en vapor de agua, y las moléculas y la capa de ozono establecen las moléculas de metano y las moléculas de dióxido de carbono, lo cual finalmente la radiación infrarroja de onda larga absorbida por el vapor de agua, el dióxido de carbono y el metano luego es emitida hacia la Tierra. Entonces fíjense cómo estamos rodeados de contaminantes cuando la capa de ozono cada día está más dañada. Entran rayos gamma, rayos ultravioleta que son dañinos para la piel y rayos de visibilidad infrarroja. Bueno, yo no soy químico, pero más o menos lo que puedo interpretar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿No? No, Lice. Bien. Aquí vemos el efecto invernadero. Dice, el efecto invernadero, existe la atmósfera, está el sol, ¿verdad? Hay gases de efecto invernadero cuando hay mucha radiación solar penetrante de 343 vatios por metro cuadrado. Una parte de la radiación solar es reflejada por la atmósfera y la superficie terrestre. Existe una radiación solar reflejada de 103 vatios por metro cuadrado y una parte de radiación infrarroja que atraviesa la atmósfera y se pierde en el espacio. La radiación infrarroja reflejada en 240 vatios por metro cuadrado. Es muy elevado. Entonces, esa gran radiación que recibimos del Sol se convierte en gases de efecto invernadero, donde va a haber una radiación solar que pasa a través de la atmósfera libre de obstáculos, o sea, se cuela hacia la Tierra. Parte de la radiación infrarroja es absorbida y remitida por las moléculas de gas invernadero. El efecto directo es el calentamiento de la superficie terrestre y la troposfera. La superficie genera temperatura y radiación infrarroja emitida de nuevo. La energía solar es absorbida por la superficie terrestre y la calienta, claro. El 70% de la superficie terrestre es agua y eso va a emanar gases de efecto invernadero. Es convertida en calor reflejando la emisión de radiación de longitud de onda infrarroja a la atmósfera. Entonces, fíjense cómo la Tierra no está exenta de gases de efecto invernadero, producto de la radiación solar que al chocar contra la superficie terrestre y con la biosfera, también se genera a nivel externo esa radiación solar mucho más elevada que en la propia Tierra, porque la Tierra, por efecto del agua, se disipa en toda la superficie terrestre. Aquí también vemos la lluvia ácida.
Y se existe una contaminación atmosférica, y los escapes de los vehículos y el humo de la fábrica, de los centrales térmicos y de los fuegos pasan a la atmósfera. Nubes acidificadas, la contaminante se combina por la humedad atmosférica y forman ácido sulfuroso, sulfúrico, nítrico y carbónico. Es decir, que la lluvia ácida es cuando las nubes están cargadas de acidificación y pueden recorrer grandes distancias antes de liberar su contenido. Y cae en un bosque dañado, el follaje desigual y ralo, incapaz de realizar fotosíntesis con eficiencia. La deposición de algunos artículos no se mezcla con la humedad, sino que cae en forma de lluvia seca. El proceso dañino denominado deposición. El suelo acidificado son sistemas radiculares dañados, incapaces de recoger nutrientes y sustentar a los árboles en zonas dañadas. Cuando los árboles duran muchos años dañados, se envejecen y allí no nace no hay ni vida animal, ni mucho menos producen alimentos. Y un lago sin vida, un lago inerte, donde tampoco hay peces, parte de esa lluvia ácida hace que el ácido se altere el delicado equilibrio de los ecosistemas, las custre y acaba por destruir todos los organismos. Por ejemplo, la laguna de Yaguarcocha se presume que pueda ocurrir esto, por eso es que gran parte de la contaminación de la laguna de Yaguarcocha ya no es un agua cristalina, producto de ese lago, de esa agua sin vida que está atentando contra la vida animal que existe en esa zona. ¿Dudas, preguntas de la lluvia ácida? ¿No? ¿En qué Sí, lugar como es dijo, ¿Ah? ¿Cómo? que explique nuevamente por qué se da la lluvia ácida. La lluvia ácida se da producto de los gases tóxicos que emiten las empresas, las industrias y los vehículos. Ok, fíjense aquí, la contaminación atmosférica. Escape de vehículos, el humo de las fábricas y los centrales térmicos y el fuego pasan a la atmósfera. Allí son condensados por las nubes y cae esa agua ya contaminada. Y eso es lo que produce las nubes acidificadas. Esos contaminantes se combinan con la humedad atmosférica y forman ácido sulfuroso, sulfúrico y nítrico y carbónico que al caer en las plantas automáticamente las destruye el suelo y destruye el agua de los ríos y de los lagos. Entonces se convierte en un suelo acidificado, en un bosque dañado y en un lago sin vida. Y también los vehículos emiten monóxido de carbono. Los vehículos sueltan también gases y aceite en las calles, en las carreteras, y esa es parte de la contaminación, y eso se le llama lluvia seca, y es un proceso dañino llamado deposición. Entonces la lluvia ácida no es más que la emisión de agua de las nubes, pero ya agua contaminada producto de esa contaminación atmosférica. ¿Me di a entender? ¿Me supo explicar? Sí, gracias. ¿Alguien más? Sí, le iba a decir que en sí los lugares más propensos a que tenga lluvia ácida serían las ciudades. Exactamente, la ciudad. Fíjense el caso de México, como le decía. México está tan contaminado que ahí se produce mucha lluvia ácida. En México muy poco se ve la luz del sol. Igual que Perú, que en Lima, o sea, todo el tiempo es un cielo gris, producto de la contaminación. En aquellos países o aquellas ciudades donde no se ve el cielo azul, donde poco sale el sol, es por parte de la contaminación que está dañando la atmósfera. Entonces se siente pesado el aire, se siente mucho moco en la nariz, sobre todo mucho moco. A mí me extrañaba que me salía mucho moco en la nariz negro, es parte de esa contaminación. Quiere decir que donde hay mucha población, tales como Nueva York, las grandes capitales, son muy hermosas, son muy bellas, pero son capitales muy contaminadas, donde las personas que tengan una enfermedad permanente muy poco pueden vivir porque no les ofrecen ninguna calidad de vida. ¿Ves? Donde hay muchas industrias, también es parte de esa contaminación. Muy bueno el aporte, gracias. Y otra pregunta. Diga. La lluvia ácida, ¿cómo nos podría afectar a nosotros los seres humanos? O sea, ¿qué causas tendría entre nosotros? Ok, nosotros nos alimentamos de lo que produce la tierra, ¿cierto? Quiere decir que si nos alimentamos de los animales, si nos alimentamos de la fruta, los vegetales, y esa lluvia ácida ha contaminado esos suelos, quiere decir que estamos alimentando de fruta y vegetales también contaminados, o de ganado contaminado. Quiere decir que a la larga eso nos puede producir cáncer, porque estamos prácticamente consumiendo ácido sulfuroso, ácido sulfúrico, ácido nítrico y ácido carbónico en forma de alimentos.
Entonces, eso también, en cuanto a la respiración, también nos daña los pulmones, nos da enfermedades cardiopulmonares. Es parte de esa lluvia ácida. Que el ser humano no la percibe, pero sí hay micropartículas que automáticamente van dañando al cuerpo humano, ya sea en forma de alimento, en forma de respiración. ¿Ve? ¿Alguna duda? ¿No? No, magíster. Fíjense aquí, esta es una lluvia ácida, lo que les explicaba. Los ácidos de azufre de las industrias se convierten en ácido de nitrógeno, van a las nubes, ellas las convierten en ácido sulfúrico, ácido nítrico y caen en forma de lluvia. ¿Qué contamina? Los ríos. Y los ríos sirven para regar las plantas, los cultivos, el alimento del ganado vacuno, a la familia. Se produce lluvia ácida, es decir, que la lluvia ácida es producto de los gases que emanan las industrias, óxido de nitrógeno y óxido de azufre, y se convierte en ácido sulfúrico, ácido nítrico. Aquí vemos esta estatua. Fíjense cómo la estatua está toda manchada. ¿De qué? De los minerales ferrosos, producto de las industrias que están cercanas. Fíjense cómo va dañando toda la estatua. Esta es parte de la lluvia ácida. Porque si fuese agua solamente del río que se evapora, no estuviese manchada esa estatua. ¿Ven? Aquí vemos la lluvia ácida. Contaminación atmosférica, fíjense, deposición seca, cuando esos gases contaminan directamente la Tierra. Claro, estas son nomenclaturas químicas que no las conozco, transformación del ácido, oxidación, y luego esa lluvia ácida, al recibirse de las nubes, cae a los suelos, cae a los mares, cae a los ríos, y en forma de lluvia ácida se le llama deposición húmeda. Aquí también la vemos. Vemos las industrias y al emitirse la fuente de esos gases, produce gases contaminantes en la atmósfera. Esto no sé qué significa porque no soy químico. Contaminantes particulares en la atmósfera, contaminantes de agua en la nube, precipitación atmosférica, deposición seca cuando cae en la tierra, deposición húmeda cuando cae en los mares y en los ríos. Y eso va a dañar, ¿verdad? Aquí a los nutrientes, va a dañar a las plantas y es la que nos dan alimentos. Eso se llama la lluvia ácida, aquella lluvia contaminada producto de la emisión de gases industriales a la atmósfera y las nubes al condensarla emiten en forma de lluvia esa agua. Y el deterioro de la capa de ozono, dice, la incidencia de la capa de ozono es capital para la preservación de la vida de nuestro planeta. Así que el O3, ¿verdad?, forma un escudo protector que impide que los rayos UV o los rayos ultravioleta producidas al sol alcancen la faz de la Tierra, dejando por el contrario continuar su camino hacia la superficie de los rayos ultravioleta benéficos en luz solar, iniciadores del proceso y fotosintético en los vegetales, en la tierra y el mar. Es decir, que los rayos ultravioleta no son malos para la vida. Lo que pasa es que en la medida que la capa de ozono está abierta, esos rayos ultravioleta son mucho más expansibles y eso sí daña a la preservación de la vida porque no se produce un proceso fotosintético en los vegetales y la tierra y por supuesto tampoco en el mar, porque en el mar también hay animales. Es decir que debe existir un mínimo daño a esa capa de ozono, de manera que ese oxígeno no se convierta en dióxido de carbono, en O3, no se convierta en anhídrido carbónico, de manera que la Tierra pueda preservar esa conversión de energía solar en energía, ¿verdad?, de rayos ultravioleta, pero en menor escala. Si la capa de ozono fuese destruida, el aumento de la radiación ultravioleta, como les expliqué anteriormente, desencadenaría una serie catastrófica de reacciones biológicas, como el incremento en la frecuencia de enfermedades infecciosas y cáncer en la piel. Por eso es que es importante mantenernos usando siempre bloqueadores solares, ¿verdad? Porque de una u otra forma, en el caso del Ecuador, los rayos entran directamente, no entran de forma particular como en el trópico. En el Ecuador los rayos entran en forma lineal, y eso es casi que de forma directa, por eso es que siempre tenemos que usar protectores, bloqueadores para poder preservar la piel. Por ejemplo, yo, en mi país hay calor, pero en mi país el sol no es tan fuerte como aquí. Aquí el sol no quema, en mi país el sol sí quema, pero no destruye tanto la piel.
Aquí yo prácticamente tengo que vivir comprando bloqueadores solares para poder usarlo porque mi piel es muy delicada, soy demasiado blanco. Entonces he observado que sí tengo alguna manchita en las manos, cosa que no tenía en Venezuela, porque mi piel es demasiado delicada. Entonces el dermatólogo aquí me dijo, tiene que usar permanentemente o sombrilla o bloqueadores, manga larga y vivir siempre en la sombra, porque estas condiciones climatológicas no son buenas para las personas que vienen del trópico, porque allá hay calor, pero no hay tanto impacto negativo de la irradiación solar. Y por supuesto, si no me cuido, puedo generar un cáncer de piel. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, aportes? ¿Sí o Yo no? les acerca de lo que dice el protector solar. Dígame. Cuando una vez yo tuve una exposición Sí. y nos llevaron así a exponer sobre los productos así de belleza y esas cosas. Y Ajá. decía que el protector solar no es tanto como quien diría que le protege así No, demasiado. no, previene. Ahora, es importante que si se usa protector solar o bloqueador, sea por encima del 50%. Hay uno que es al 15%, no protege mucho, más que todo utilizado para los niños. Pero bueno, yo uso el Umbrella del 58%, que no me protege mucho, pero a mí no me previene de que los rayos solares me dañen la piel. ¿Ok? La mejor forma de protegerse es usando sombrilla o protegiéndose, porque siempre va a haber una red solana que me va a impactar al cuerpo humano. Pero en la medida que use protección o use manga larga o esté menos expuesto al sol, la piel se va a conservar. Ajá. Por lo menos yo tengo que usar crema y tengo que usar un polvo a base de yuca y arroz, que también es un protector, pero no, es natural, al menos es natural. Dice, la producción de gases de invernadero evacuados desde la superficie de la Tierra por acción principalmente del hombre, porque es el que construye la fábrica, pero no construye los filtros, y esos gases van al cielo, van a la nube, que generan el efecto llamado invernadero. Tendrá como consecuencia un calentamiento global con cambios regionales en la temperatura, que es decir, el aumento de temperaturas, lo que redundará en una elevación del nivel del mar como resultado, entre otros factores, del derretimiento paulatino de la grande masa de hielo polar. Quiere decir que producto de esa abertura, perdón, de la capa de ozono, entra más radiación solar y eso va dañando, va debilitando los polos de la Tierra, el polo sur y el polo norte, y va destruyendo los grandes glaciares. Al destruirse los grandes glaciares, aumenta el nivel del mar y eso es parte del calentamiento de la Tierra. Por eso es que cada año que pasa observamos más calor en la Tierra, porque ya los polos norte y sur no tienen tanta energía, digamos, de frío para poder preservar el equilibrio atmosférico. Entonces las temperaturas van subiendo cada día más. Muchas veces, según me cuentan, me decían, no sé, que aquí los volcanes, Imbabura, Cayambe y Cotacachi, permanecían siempre llenitos de nieve. Y de un tiempo para acá, sí tienen nieve, pero muy pocos días. No era permanente como en años anteriores. Y eso también se observa, es parte de esa contaminación ambiental y esa capa de ozono que va liberando gases tóxicos y va dañando a esa nieve, la van derritiendo y eso prácticamente es también el efecto invernadero. Entonces, el deterioro de la capa de ozono, dice, la preocupación por el cuidado de la capa de ozono se inició a comienzos de los años 70, cuando se pensó en la acción perjudicial de los óxidos nitrogenados que se desprende de los aviones supersónicos sobre el O3, el óxido nitrogenado. Esto lo destruirían según la ecuación de tipo siguiente, es decir, convertir el óxido nitroso en óxido nítrico. En palabras, el óxido nitroso reacciona con el ozono dando por resultado óxido nítrico y oxígeno común. Si bien esto sucede, la injerencia en el problema de ozono es mínima. O sea, quiere decir que a esos aviones supersónicos es necesario, o me imagino que ya lo habrán hecho, colocarle filtro de manera de que no convierta el óxido nitroso
en óxido nítrico, sino que se convierta en oxígeno común. En 1974, los investigadores encontraron que productos químicos sintéticos denominados clorofluorocarbono eran una seria amenaza para la capa de ozono. Estos compuestos comenzaron a fabricarse en los países industrializados en el hemisferio norte a fines de 1930, cuando se pensaba que no causaban daño posterior alguno. Los gases clorofluorocarbonos intervienen como agentes propulsores de distintas sustancias químicas envasadas y pulverizadas en el ozono. Es decir, que los sprays también dañan la capa de ozono. Los desodorantes, el alcohol que se está utilizando mucho ahorita en spray por efecto de la pandemia, sigue dañando la capa de ozono. Por eso se establece no usar spray para no dañar la capa de ozono, porque eso también produce efecto invernadero. Se usan en la fabricación de equipos de refrigeración, aire acondicionado, especialmente automóviles, limpieza de materiales en la industria electrónica, espumas prácticas, etc. Los cloruroformos son compuestos muy estables, no son inflamables ni tóxicos, así su estabilidad le da una larga vida en la atmósfera, lo que permite que su transporte hacia la parte superior en la estratosfera, donde permanecen, se quedan allá, no son tan dañinos como los rayos solares. Bueno, esto no es necesario porque usted no va a estudiar química. Vamos a ver. Ok, aquí vemos el deterioro de la capa de ozono. El sol genera rayos ultravioleta, ¿verdad? Que va dañando la capa de ozono y automáticamente va dañando el ecosistema de la Tierra. Aquí vemos también como un meteorito que se impacta, un meteorito por supuesto radioactivo que se impacta la Tierra, bueno, automáticamente desaparece la vida. Y aquí vemos cómo se está dañando la capa de ozono. Fíjense que la capa de ozono se va abriendo cada vez más. ¿Okay? Por eso es importante usar protector solar, usar lentes y usar sombrillas o paraguas, no sé cómo le llamarán ustedes aquí. Aquí vemos, ¿ven? Fíjense cómo la temperatura va aumentando, ¿ve? Hasta llegar a rojo. Aquí dice que esta zona, ¿okay? En los polos, es mucho más intensa que alrededor. ¿Dudas, preguntas? Entonces, en conclusión, ¿cuáles son los efectos globales de la contaminación? El efecto invernadero, la lluvia ácida y el deterioro de la capa de ozono. Aquí lo vemos aquí. El efecto invernadero y el calentamiento global. Fíjense ustedes que el efecto invernadero, ¿sobre quién recae? Sobre todo sobre la troposfera, la estratosfera y la estropausa, es decir, los componentes principalmente sobre los mares, sobre los océanos. ¿Okay? Y aquí vemos que ese efecto invernadero es el calentamiento natural de la Tierra. Lo que hace el efecto invernadero presente en la atmósfera retiene parte del calor solar y mantiene una temperatura apta para la vida. Aquí hay una temperatura apta para la vida. Pero aquí no, aquí hay un calentamiento global, que es el incremento a largo plazo de la temperatura promedio de la atmósfera. Se debe a la emisión de gases, el efecto invernadero que se desprende por parte del hombre cuando las industrias contaminan la atmósfera, la quema de combustible, la deforestación, la ganadería no controlada, incrementa la cantidad de gases por el efecto invernadero. La energía solar, la energía modificada, retiene más calor, así que se daña el equilibrio natural y aumenta la temperatura de la Tierra por efecto invernadero. ¿Dudas, preguntas? Entonces ya vemos los vertimientos de agua residual, aquí vemos los niños bañándose en aguas contaminadas, las emisiones atmosféricas de gases contaminantes y los residuos sólidos cuando no hay un buen equilibrio de los desechos tóxicos de la basura y no hay reciclaje. Historia de las cosas. ¿Quieres seguir con los ojos vendados? ¿Ser un simple eslabón sin pensamiento propio puede buscar un poco de verdad? Tú eliges si quieres despertar su conciencia sobre el verdadero origen de las cosas. ¿Qué consumes a diario? ¿Qué opciones tienes? Estas son reflexiones para cada uno de nosotros. ¿Preguntas, dudas? ¿No hay dudas, no hay preguntas? No me... Tarea de hoy. 1. Responde a la pregunta del foro colocado en el aula virtual. El aula virtual todavía no está activada, pero para que ustedes sepan, cuando se active, de responder a la pregunta del foro. 1. 2. Elaboro organizadores gráficos acerca de esta clase, de la clase de hoy. ¿Ok? Un organizador gráfico, también conocido como una red o mapa conceptual, puede ser un diagrama, un bosquejo o una gráfica
en que los estudiantes organizan información. Usando los organizadores gráficos, los estudiantes pueden recoger información importante y organizarla adecuadamente en forma gráfica. Entonces tienen dos actividades. Uno, van a responder la pregunta del foro cuando la plataforma esté activada. Dos, van a elaborar organizadores gráficos acerca de la clase de hoy. ¿Dudas, preguntas? ¿Sí o no? Los organizadores gráficos igual los tenemos que subir a la plataforma o cómo les... Sí, también van a subirlos a la plataforma cuando ella esté activa. Entonces, vayan haciéndolos de manera que cuando se aperture la plataforma solamente los suben y ya. Y, Lisa, ¿y le vamos a hacer en PDF? sí, totalmente, exactamente. Todo lo que suba a la plataforma es en PDF para que pese menos y se abra en forma rápida. Todo en PDF. Todo lo suben en PDF. Así lo hagan en PowerPoint y luego conviertan a PDF. Buena Ya. observación, gracias. ¿Alguien más? ¿Más nadie? ¿Tiene preguntas? Bien. Sí, disculpe, Entonces, ¿también se puede hacer los trabajos a mano o se puede tocar hacer en compu? ya va, adelante. Un segundito. Pueden hacerlo a mano si es letra legible o pueden hacerlo en computadora. Eso no hay problema. Lo importante es que lo suban antes de la fecha de vencimiento y sea unos buenos trabajos de calidad. ¿Oye? Ya, gracias. ¿Alguna otra pregunta para despedirnos? ¿Alguna otra duda? No. ¿No? Ok. Entonces la señorita encargada me va a hacer una lista con primero el apellido y luego el nombre y me envía la lista por el grupo de WhatsApp para mantener la asistencia. ¿Todos colocaron la palabra presente en el chat? Sí. Ok. Sí, Lisa. Entonces, muchas gracias. Fue un placer. Nos vemos el jueves por este medio virtual a las 8 de la mañana. ¿Oyeron? Bien. Muchas gracias. Fue un placer. Feliz tarde y buen provecho. Gracias, Mañana. Hasta luego. Gracias, Hasta luego. Lisa. Hasta luego. Gracias, Gracias, Licen. Licen.